Tardes, Buenaventura. Bienvenidos a este espacio de Y yo que estudio. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Estuvimos unos mesecitos trabajando en preparar una nueva temporada para ustedes. Estamos supremamente emocionados de lo que traemos en esta nueva etapa de Y yo que estudio. Mi nombre es Francisco Quintero y hoy me acompaña Ana María Toro como anfitriona también de este primer episodio de nuestra segunda temporada aquí en Y yo que estudio. Para quienes no nos conocen, que tal vez nos ven por primera vez, les cuento que en este programa contamos las historias de colombianas y colombianos alrededor del mundo que están cumpliendo sus sueños a través de la educación. Y cada vez que tenemos estos programas, cada 8 días, traemos invitados espectaculares. El día de hoy nos acompaña una de esas grandes invitadas, Mara Victoria Whittingham, que quiero saludar en este momento. María Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Francisco. Feliz de estar en este programa, feliz de el esfuerzo que ustedes hacen y feliz de estar conectada con Buenaventura. A ti, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que vamos a pasar un rato muy interesante escuchando de tu vida. Quiero darle también la bienvenida a nuestra otra anfitriona, Ana María Toro. Ella también les cuento que ha estado detrás de cámaras organizando los programas que ustedes van a poder ver en las próximas semanas. Ana María, bienvenida y cuéntanos un poquito, danos algún adelanto de lo que va a ver nuestra audiencia en las próximas semanas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Y yo que estudio. Y bienvenida María Victoria y muchas gracias por estar aquí. Bueno, les cuento que esta temporada está maravillosa con unos invitados e invitadas magníficos. Tenemos historiadores, artistas plásticos, astrofísicos. Así que bueno, la invitación es a que entren a nuestro canal de Facebook @devolver conciencia y encuentren ahí todas esas historias que tenemos para ustedes de estas personas maravillosas. Adelante, Francisco. Gracias, Ana María. Y bueno, yo tenía preparada una introducción muy formal, muy académica de María Victoria, pero antes de comenzar el programa aprendí un poquito más acerca de ella y nos contaba que ha estado incluso en la televisión en el pasado y que tiene una carrera amplísima, que ha hecho muchas cosas distintas. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo académico, igual le vamos a hacer un montón de preguntas también acerca de esos otros aspectos súper interesantes de su vida. Yo quiero, antes de que entremos un poquito más en materia, hacerle una pregunta chiquitica a María Victoria. Cuéntanos, danos un vistazo muy breve de esas distintas vidas que has tenido en tu amplia carrera profesional. Ah, no, es que solo un adelanto y luego vamos a profundizar. Yo empecé 11 pregrados. Yo pasé mi infancia, no la pasé en Colombia, no, digamos, soy hija y nieta de inmigrantes. Entonces, he sido inmigrante varias veces en la vida de distintas maneras y entre las muchas vidas, digamos así como medio formales, yo fui actriz, como tú decías, yo fui bailarina profesional, es decir, en algún momento de mi vida. Y, y creo que la constante ha sido, y digamos, por lo que yo estudié lo que estudié y sobre todo por lo que toda mi vida estudié, es porque siempre pensé que el conocimiento era la mejor manera de transformar el mundo. Echo de menos a veces, digamos, otras formas de conocimiento, como lo que da la danza o lo que da el teatro, que también son formas de conocimiento y que creo que a veces las echo de menos. Pero bueno, después de intentar hacerlo todo el tiempo, descubrí que no podía. Sí, entonces me tocó como concentrarme en algunas cosas.
Bueno, pues ya vamos a entrar de fondo a escuchar mucho más de esa historia, pero antes de darle el paso a Ana María con la primera pregunta, quiero contarle a nuestra audiencia que comenzar una nueva temporada para nosotros significa también probar nuevas cosas. Entre ellas, les anuncio que en el segundo segmento de nuestro programa vamos a tener una clase de inglés de 5 minutos y también vamos a hablar acerca de becas y de información muy pertinente para la comunidad bonaerense. Así que quédense acá con nosotros, acomódense, pónganse bien cómodos con algo de tomar. Me imagino que está haciendo calor por allá. Y vamos a arrancar. Ana María, adelante con la primera pregunta para nuestra invitada. Gracias, Francisco. Definitivamente esta nueva temporada está con grandes cosas para toda nuestra audiencia. María Victoria, gracias por ese abrebocas que nos diste y claramente queremos saber más de ti. Así que cuéntanos cómo fue tu infancia y cómo fue esa juventud antes de entrar a la universidad. Bueno, pues mira, la primera cosa pues, como para que nos riamos, que creo que esto debe ser divertido, es que mis papás fueron unos aventureros, mi papá y mi mamá son admirables, ojalá algún día pudiéramos compartir esas historias de vida, pero bueno, mi madre era bailarina desde los 9 años por casualidad, como muchos de nosotros logramos los sueños gracias, digamos, a cosas inesperadas, entonces ella fue bailarina y ellos estaban de gira por América Latina y mi mamá quedó embarazada, ellos trabajaban yo digo un circo y mi mamá me corrige y me dice carpa teatro, pero en realidad era un circo. Y entonces ellos, digamos, mi madre quedó embarazada y yo nací en Manizales porque por ahí iban pasando cuando mi mamá quedó. Entonces, cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo me quedo pensando, ¿sí será que yo soy de alguna parte? Sí, o sea, y me ha gustado no ser de ninguna parte también. Entonces, digamos, nací en Manizales, pero pues no lo conozco mucho, no tengo familia. Porque en Colombia cuando te preguntan de dónde eres, asumen que tus abuelos, tus tíos, tus primos son de allí. No es mi caso. Entonces, después vinimos a Bogotá y en 1968 inmigramos a España. Nos fuimos en un barco que se llamaba LMN Satrústegui, LMNS Satrústegui, que era un barco de la Compañía Transatlántica Española, que en esa época hacía el viaje transatlántico y nos fuimos mi madre y yo, las mujeres en avanzadilla. Siempre en mi casa la mamá era, digamos, un poco más la que tomaba las decisiones, siendo mi papá absolutamente fantástico, pero él se arriesgaba, él, digamos, corría el riesgo siempre de que fuera mi madre quien decidiera y él decía sí y le gustaba, no le costaba. Siempre, además de años después, cuando ya era muy grande, me lo dijo, no me arrepiento de nada, ¿no? O sea, si no hubiera sido por ella, yo no hubiera conocido lo que conocí, etcétera. Entonces nos fuimos, llegamos a Cádiz en un invierno, nunca había visto un gris tan gris como el que vimos cuando llegamos por primera vez a Cádiz. Fuimos a Madrid y nos hospedamos en una pensión encima de los estudios de Amor de Dios, que eran los estudios de los bailarines de flamenco en España y sigue siendo, aunque ya no queda donde quedaba. Pero vivíamos en una pensión, en una habitación en el tercer piso y en el primero quedaban los estudios de baile. Entonces mi infancia fue así, mucha parte de mi infancia fue así, cambiando de colegios, molesta con mi mamá porque entonces a mí me encantaba estudiar, pero me tocaba repetir y yo me aburría porque como nos cambiábamos de colegio, pues me tocaba volver a empezar. Pero eh, tuve una ventaja y es que nosotros muchas veces no tuvimos televisor, como viajábamos tanto, uno no viaja con el televisor, aunque ahora, bueno, en Colombia se viaja con la radio y todo eso, pero digamos que eran viajes más largos. Y entonces leí mucho. Mi papá era un gran lector, mi papá era un lector ávido y además le encantaba aprender. Mi papá era profesor de colegio, entre sus muchos oficios. Creo que lo de los oficios lo aprendí de él. Él hizo, le tocaba como muchos colombianos hacer lo que pudiera para proveer. Entonces él hizo muchas cosas paralelas, pero su vocación era enseñar. Lo que pasa es que no siempre daba para vivir, pero le gustaba enseñar. Entonces
Él era un gran lector y eso lo adquirimos mi hermano y yo, el hábito de la lectura. Entonces leí mucho y además literatura, leía cualquier cosa que me cayera en las manos. Entonces yo me había leído La rebelión de las ratas a los 10 años. Sí, o sea, yo había leído, también me había leído Mujercitas, Hombrecitos, pero quiero decir literatura de todas las edades y de todos los formatos. A los 10 años había leído como desesperada, me encantaba leer. Y fue una infancia, no sui generis, fue una infancia de nómadas, digamos, con dificultades también a veces, mucho a la llegada a ser una niña chiquita inmigrante. No es fácil, digamos, había factores de discriminación, ¿cierto? Y además esta cosa de la identidad que uno descubre después, como es importante, pues la identidad se te diluye. Y cuando por fin adquirí la identidad, es decir, me volví española, me volví a Colombia y entonces el trauma fue al revés otra vez, llegué pasados los 15 años a Colombia y otra vez la adaptación al colegio, a un colegio de solo mujeres, había estudiado en colegios mixtos y muy independientes en España y llegué aquí a un colegio de solo chicas, señoritas, como algunos dicen, pero pues a mí me parecía terrible, creo que desde ahí te vengo alérgica a la palabra, porque pues yo era todo menos eso, ¿no? Y no quería ser, o sea, veía a mis compañeras del colegio y no, no, yo así no quiero ser. Desde ahí supe que no quería ser señorita. ¿Sí? Y soy feminista desde los 17 años. A los 17 años encontré el grupo más radical de feministas en Colombia, que aún existe, que se llama El Aquelarre, donde estaba Socorro Ramírez, por ejemplo, para citar un nombre conocido. Y me uní a los 17 años y desde allí soy feminista, lo que es una tragedia en Colombia, pero bueno. Fue una infancia así. Eh, es- Y mi infancia se acabó relativamente rápido, digamos, para decirlo de alguna manera. Cuando yo cumplí 18 años, yo decidí que a mí me habían dicho que uno a los 18 años era adulto y yo me lo creí, yo era muy racional. Entonces, a los 18 años me fui de mi casa porque yo pensaba que uno de adulto debía mantenerse y pues como en mi casa no había plata, yo decía, pues yo soy una carga. Y a los 18 años debo descargar a mi familia, entonces me fui de la casa y me empecé a mantener desde los 18 años. Em, y cuando salí del colegio, y voy a terminar ahí, cuando salí del colegio, que fue al mismo tiempo que me fui de la casa, yo me presenté a psicología a la Universidad Nacional de Colombia, a matemáticas y física a la Universidad Distrital y a la Escuela Nacional de Arte Dramático y pasé en las tres. Y me fui de mi casa y empecé a estudiar las tres. María Victoria, maravilloso. Estoy impresionada. Y seguramente nuestra audiencia también con todas estas historias que nos estás contando. Y qué vida tan diversa, pero maravilloso. Ya, seguramente tendremos aquí más espacio para que nos cuentes. Así que le doy paso a Francisco para nuestra siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Wow, es una vida, varias vidas, ¿no? Que nos cuentas incluso solo de esa parte de tu juventud y tu infancia. Y pues llegamos a ese punto de escoger qué estudiar. Te presentas a tres universidades distintas, a tres programas, pues a tres instituciones distintas, a programas bien distintos y a todos pasas y comienzas a estudiarlos todos. El nombre de nuestro programa es ¿Y yo qué estudio? Justamente para ayudarle a la gente a tomar esa decisión de ¿y yo qué estudio? Entonces cuéntanos un poco más de ese proceso, porque también más temprano nos dijiste que tú empezaste a estudiar 11 carreras distintas. ¿Cómo hiciste para resolver esa pregunta ¿y yo qué estudio? Pues yo creo que yo no la resolví, me la resolvió la vida, porque en realidad a mí, yo como les dije, había leído muchísimo y entonces yo estaba enamorada de Leonardo da Vinci y no para casarme con Leonardo da Vinci, sino para ser Leonardo da Vinci. Yo quería ser Leonardo da Vinci, yo había leído sobre el Renacimiento, el conocimiento, ¿cierto? El Renacimiento, la ciencia, ¿cierto? El nacimiento, digamos, de la Ilustración. Y yo ya desde muy chiquita sentía que el conocimiento, ¿cierto? Que el saber
era lo que nos daba libertad, que nos permitía construir, digamos, un mundo mejor, era el conocimiento lo que necesitaba. Entonces, para mí era muy difícil querer un solo conocimiento. Sí que es, elegir una carrera es elegir un conocimiento. Entonces, como yo quería ser Leonardo, yo quería todos los conocimientos a la vez. Y por eso fue muy difícil elegir eso. Incluso en el colegio, aquí ya al final en bachillerato nos hacían unas pruebas de esas de orientación vocacional y yo hacía los test y el mismo orientador me decía no sé qué decir, porque a mí me gustaba todo y me iba bien en todo, porque digamos si a uno le va mal en algo, pues uno dice, esa no, ¿sí? Pero a mí me gustaba la física, me gustaba la química, me gustaban las matemáticas, me gustaba la educación física, yo entrenaba a las niñas de primero voleibol en mi colegio. Entonces, digamos, me gustaba todo y, y me iba bien en todo. Digamos, para bien y para mal. O sea, es más fácil escoger, yo lo digo de corazón, cuando uno desde el principio tiene una orientación, como una cosa, como que tiene más claro y se define por algo, ¿sí? Digamos, esto es lo que me ha gustado desde chiquito, me gusta arreglar radios y pues voy a ser ingeniero en telecomunicaciones. Yo empecé arreglando radios, después antenas, después sí, como que la vida ayuda. Pero en mi caso fue Leonardo el que tiene la culpa de que yo empezara a 11 pregrados. No es culpa de nadie más, sino de Leonardo da Vinci, porque él tampoco quería tener un solo conocimiento, sino todo el conocimiento. Cuéntanos entonces cómo fue ese proceso. Uno, cuéntanos cuáles fueron esos 11 pregrados y al final, ¿cómo te decantaste por uno de ellos o cómo fue ese La proceso verdad, para toda ti? la verdad y nada más que la verdad, porque solo así le sirve a quienes escuchan. Pues yo empecé matemáticas y física en la distrital, psicología en la nacional y arte dramático en la Escuela Nacional de Arte Dramático que dirigía Santiago García. Y después, cuando me llegó el momento de que debía hacer una tesis para contar un poco por qué, no es tan fácil como les digo, pero bueno, cuando yo iba a hacer la tesis en la Escuela de Arte Dramático, yo quería hacer mi tesis sobre expresión corporal, pero como el conocimiento, entonces yo dije, pero ¿cómo voy a hacer una tesis sobre expresión corporal sin estudiar educación física? Y entonces me presenté a educación física en la Universidad Pedagógica y pensé que no iba a pasar la parte física porque me la había pasado clavada en la cabeza y además acuérdense que yo ya vivía sola, yo trabajaba, entonces estaba desgastada físicamente, aunque era joven, me daban miedo las pruebas físicas, pero sí pasé y entré a estudiar educación física, la pedagógica, para hacer mi tesis sobre expresión corporal en la Escuela de Arte Dramático, entonces ahí ya van 4. Y luego, por diversas razones, digamos, de la vida, etcétera, etcétera, em, para hacer un salto como cualitativo, yo me voy para España porque mi madre siempre estuvo allá, o sea, mi familia, mi mamá siempre estuvo allá. Entonces me voy para España en algún momento, digamos que los años, como digo, son como 80 vidas, no llevo cuentas. Y yo, no, perdón. Yo hacía teatro, ya les conté, yo estudiaba arte dramático, entonces yo hacía teatro, entonces en algún momento estábamos haciendo un montaje que requería danza y pues yo había crecido en ese mundo porque mi madre es bailarina, entonces también empecé, digamos, alguna vez había tenido el contacto, pero digamos empecé a bailar formalmente porque como para la obra, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo me voy a España, yo mm, espero tener el conteo de los 11 porque se me olvidan y se me olvidan los años, o sea, el tiempo se me desaparece, pero en algún momento yo entro a la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense, entonces van 5 o algo así, 6, bueno, 5. Entro a la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense, empiezo a estudiar Sociología en la Universidad Complutense cuando la infanta Cristina estudiaba, la hija del rey en ese momento de España, estudiaba en la misma facultad Ciencias Políticas, eran Sociología y Ciencias Políticas, compañera de clase, cumpleaños en el mismo mes y todo eso. Y entonces ocurre el Palacio de Justicia de Armero. Yo vivía allá, otra vez inmigrante, otra vez allá.
Y cuando ocurre Almero y el Palacio de Justicia, yo entro en crisis y digo, yo no quiero estar lejos de Colombia. O sea, en- sentía que de pronto, que si el país iba a acabar, yo quería estar aquí. Y me vine otra vez y yo creo que entré a estudiar periodismo en Pau. No me pregunten cómo me financiaba porque esa es otra historia divertida, pero bueno, yo entré, en ese momento habíamos ya creado con Ana Teresa Bernal el Movimiento por la Paz en Colombia. Entonces, eh, ay, el nombre, bueno, a través de quien era ministro de gobierno, que era Horacio Serpa, yo consigo una beca en Impau para estudiar periodismo. Y entonces entro a estudiar periodismo en Pau, pero me aburro rápido porque así, por miles de razones. Y entonces digo, no, es que si quiero escribir, yo no quiero. Monto con una amiga una agencia de prensa muy rápido. Y digo, voy a los periódicos, voy al Tiempo, al Espectador, hicimos un trabajo y digo, no, este no es el mundo que yo quiero, quizás lo que yo quiero es algo más cercano a escribir. Entonces me presento a la Distrital a Lingüística y Literatura, no estoy llevando la cuenta, me presento a Lingüística y Literatura y entro a Lingüística y Literatura, ¿sí? Yo creo que ya casi completamos los 11. Entro a Lingüística y Literatura a la Distrital y estudio 1 o 2 semestres Lingüística y Literatura en la Distrital y no sé por qué me salgo. Seguramente ya también, pues la vida al lado, yo, acuérdense, pues digamos, yo era independiente, entonces yo no me acuerdo. También me aburrí igual, o sea, Leonardo tiene la culpa, no la tengo yo. Y en algún momento en algún momento de la vida para tratar de llegar al porqué, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad es que yo había ido creciendo en lo laboral, o sea, desde haberme mantenido siendo mesera de todas las tabernas y que nos vistieran, nos disfrazaran de bávaras y todo eso, todas las tabernas de Bogotá, habiendo aprendido a cargar 8 jarros de cerveza de 1 litro y sentirme toda orgullosa de ser capaz de cargar 8 jarros entre uno en cada, 4 en cada mano. Cierto que era todo un reto, o sea, era como un circo, para mí era como el circo, haber trabajado en Tichamaga, que era una peña de música andina, o sea, todas las versiones, y el orama cuando quedaba en la 26 entonces, y nos disfrazaban, todos esos disfraces que nos poníamos para poder vivir, y lo digo porque lo compartía con otras colegas, amigas y mujeres. eh, Había ido ascendiendo en la escala laboral porque pues había estudiado, había leído, era ilustrada, había aprendido en el colegio en España francés, entonces tenía mejores empleos y un día dije, bueno, si no me gradúo, me voy a volver clase obrera, punto, porque ni tiene plata mi familia, ni soy hija de nadie a pesar del apellido, ni soy hija de nadie, ni me, ni me voy a casar con nadie de plata tampoco. Está claro que esa no es la solución para mí, porque siempre fue el Permíteme, conocimiento. permíteme, te interrumpo que se nos está acercando el tiempo de cerrar este Del break. bloque, pero yo no puedo cerrar este bloque sin resaltar lo fundamental que es el hecho que nos cuentes esta historia, ¿no? Porque nosotros muchas veces contamos una historia lineal de me gustaba esto cuando chiquito, me iba bien, fui, estudié, me gustó mucho. Y es supremamente importante darse estas oportunidades y reconocer que para muchas personas hay que probar distintas cosas, hay que explorar esas pasiones y tú eres un ejemplo de hacer exactamente eso y es una vida supremamente interesante que te agradezco muchísimo que compartas con nosotros y yo creo que eso nos plantea un desafío a nosotros como devolver conciencia y como este programa de Y yo que estudio, que es como incentivar estas alternativas también de explorar la vida a lo largo de las cosas que a uno le gustan y encontrar esas pasiones, que al final de cuentas se trata es de cumplir nuestros sueños. Entonces, vamos a dejarnos en este punto de la historia contigo en el que estabas explorando todas estas distintas carreras y al regreso vamos a hablar
acerca bueno, qué pasa ya cuando te decides por una carrera y luego empiezas a hacer posgrados, porque no te bastó con comenzar 11 pregrados, sino que además hiciste posgrados. Y también vamos a tener una clase de inglés, como les habíamos comentado, y mencionaste un poco de financiación y hablaste de becas. Les vamos a compartir también la beca de la semana. Así que nos vamos a comerciales, no se despeguen, ya volvemos. Invitamos a todos nuestros usuarios de la empresa Codicer a que realicen sus pagos. Recuerde que todos los 18 realizamos los cortes a quien no esté a paz y salvo. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Recuerda que puedes pagar tu factura de Codicer en cualquier punto Gane. Solo debes tener tu número de contrato para informar en el momento del pago. No necesitas llevar la factura. Verifica que en la colilla la información coincida con su nombre. Recuerda que el corte de nuestros servicios se realiza los 18 de cada mes. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Codicer informa a todos sus usuarios que a partir de la fecha se está realizando atención al cliente y recaudos en caja en jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olvides, jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y de esta manera, estando al día, disfrutarás de todos nuestros servicios. Codicer, no solo comunicamos, unimos. El fin de año, tú podrás ser el ganador del carro nuevo que te regala Codicer. Año nuevo, vida nueva. El momento esperado llegó, la gran rifa de un Kia Picanto 0 kilómetros, este 30 de diciembre, en la que participan las personas que estén al día con sus facturas de Codicer. Pero eso no es todo, Codicer premia tu saldo en cero con el sorteo mensual de llamativos incentivos adicionales. El 27 de septiembre, un viaje turístico de 2 días, todo incluido para 2 personas. El 28 de octubre, premio de 1 millón de pesos. El 29 de noviembre, una motocicleta. Y el 30 de diciembre, el carro Kia Picanto para ti. Al cancelar tus facturas antes del cierre de cada mes, automáticamente se te asignará un número para que participes en los sorteos. Si lo deseas, puedes consultar tus boletas en la página www.codicer.com.co ingresando el número de cédula o contrato. Importante, el usuario debe estar al día para poder ganar. Todos los premios jugarán con los primeros 8 números del baloto, que equivalen a las 4 primeras balotas en orden. No se tiene en cuenta baloto revancha. Aplican condiciones y restricciones. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Mucha atención para los usuarios de Codicer. Con el fin de cuidar el equipo que nos provee de internet, invitamos desconectar tanto la energía como el coaxial de nuestro módem mientras haya presente tormentas eléctricas. De esta forma conservaremos y cuidaremos el equipo para poder seguir disfrutando de internet. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Estamos de regreso en Y yo que estudio. Estamos teniendo una conversación supremamente entretenida con nuestra invitada, María Victoria Whittingham. Y bueno, yo tengo que confesarles que para nosotros era un desafío muy grande ponerle un título
a esta charla porque nuestra invitada ha hecho de todo. Entonces, justo antes de que termináramos en el bloque anterior, nos estaba contando de las distintas carreras que estudió, que empezó a estudiar, 11 de ellas, desde las artes, las humanidades, matemáticas, física, por esa pasión de querer ser como Leonardo da Vinci. Y estábamos ya a punto de saber, bueno, y al final de qué se graduó nuestra invitada. María Victoria, al final de qué te graduaste. Pues al final les cuento que decidí volver al inicio. Hice un círculo muy largo, muchísimos años, o sea, esto es, de todas maneras, es mucha vida, pero también mucho aprendizaje. Yo quisiera que cuando he sido decana, y yo he sido decana 2 veces de facultades grandes, a veces encuentro a los papás muy, y a las mamás muy como decepcionadas cuando los hijos quieren cambiar. Entendible porque, digamos, hacen grandes esfuerzos a veces económicos y hay mucha ilusión en lo que la hija o el hijo van a lograr. Y cuando un hijo o una hija dice, me voy a retirar, esto no es lo mío, los papás se asustan, las mamás se asustan. Pero yo creo que la única manera de ser feliz, que creo que finalmente es un poco como lo que resume la vida de Leonardo, es hacer lo que a uno lo apasiona y lo emociona, y entonces le va a ir bien, y no importa, y eso no tiene edad, o sea, eso no tiene que ser aquí y ahora, sino cuando yo lo encuentre. Y digamos, cuando hay opciones limitadas, como ocurre en muchas regiones de Colombia, digamos, entonces uno es médico, abogado, yo qué sé, ya no sé cuál otra queda, pero ingeniero. Sí, son como los sueños de papás y mamás, pero luego, pues el mundo es mucho más grande, digamos, el conocimiento es mucho más grande también. Entonces uno, digamos que a lo mejor en el camino descubre otra cosa que ni siquiera sabía que existía y que le apasiona. Pero bueno, para contestar la pregunta de todas maneras, yo vuelvo al origen y digo, bueno, pues ya que estamos en estas, voy a terminar psicología, que era como la más, digamos, con la que más había acumulado puntos. Lo mío es como por puntos, ¿sí? Como cuando uno va a comprar a un supermercado. Entonces, donde tenía más puntos era en psicología más o menos, sí, creo que empatada con educación física, pero bueno. También yo era activista política, que no lo he dicho, y entonces creo que el compromiso que atravesaba mi vida desde el colegio eran las ganas de contribuir a que el mundo fuera mejor. Lo que pasa es que concluí que el conocimiento era la mejor manera, pero yo hacía trabajo político desde el colegio, desde ser feminista, desde trabajar en los barrios, de hacer mi primer proyecto de investigación con Gamines en Bogotá. Entonces decidí estudiar psicología y tenía 2 opciones de universidad. Había descubierto que las universidades privadas existían. Cuando yo me gradué del colegio no sabía que existían porque pues eso no estaba en mi rango visual, ¿cierto? Sí, ahora no las quiero ver, pero existen. Y me presenté, entonces tenía como opciones la Nacional y los Andes. Y tenía un amigo psicólogo, además de la Universidad Nacional, con el que yo trabajaba y le pregunté, le pedí su consejo y él me dijo, los Andes, pues la Nacional ya la conoces, ya, o sea, si quieres probar otra cultura, o sea, si de verdad como yo me he movido como en retos de esos de, no, no yo qué puedo estudiar, sino yo qué puedo hacer, o sea, ¿dónde está el límite? Entonces él me dijo, a ti que te gusta probar límites, pues ese es un reto de verdad. Y me acuerdo que llegué a mi casa, en ese momento mi padre estaba viviendo conmigo, no yo con él conmigo. Entonces ya era distinto, él estaba viviendo, yo me lo había traído a vivir conmigo. Y le conté a mi papá que iba a estudiar psicología en los Andes y me dijo, ¿y con qué? Yo le dije, yo no tengo ni idea con qué, pero primero tengo que entrar, o sea, una vez, primero entrar y luego miramos con qué. Y entonces fue un proceso muy difícil para entrar porque había muchos obstáculos y muchas cosas que yo no cumplía, pero bueno, cuando por fin logré entrar, entonces llegó el momento de con qué. En ese momento la matrícula a mí me quedó en 320.000 pesos. Y entonces fuimos con mi papá. Permíteme, quiero dejar
esa parte de la historia en suspenso, porque ahorita vamos a hablar también de financiación y de becas, y quiero que nos quedemos con, nuestra audiencia se quede con ganas de saber más acerca de cómo se financia uno su educación. Y bueno, quiero entonces resaltar, terminaste estudiando psicología en los Andes, después de toda esta trayectoria, sobre todo Sí. en universidades públicas. Y bueno, también nos contabas que a lo largo de tu vida, de tu formación también de viajar tanto, pues aprendiste idiomas y eso pues jugó un papel muy importante a lo largo de tu carrera profesional desde tu juventud, y estoy segurísimo que hasta ahora, más adelante vamos a indagar un poco más ahí. Y yo quiero que entonces abramos paso ahorita a nuestra clase de inglés, porque nosotros hemos identificado que es muy importante aprender otros idiomas y aprender otras habilidades, adquirir ese conocimiento para cumplir los sueños, para encontrar qué es lo que lo apasiona a uno y llegar más lejos. Entonces, tenemos un video que preparó Charlie Bauer. Él es un joven de 15 años, vive en Hoover, Alabama, y gracias al apoyo de sus padres y a la gestión de Carolina, un saludo a Carolina, logramos que nos diera un video de 5 minutos para enseñarnos algo de inglés. Antes de que pongamos el video, yo quiero dar un saludo en inglés a Charlie, a su familia y a quienes nos ven allá. Así que denme ese segundito de hablar en inglés. Hey Charlie, thank you so much for the amazing video that you made for us. I want to thank your parents for supporting you in doing this. And also say hello to all your friends and classmates at Hoover High School. And you all better watch out because he is a star. Without further ado, here's Charlie's debut in Colombian television. Vamos con el video. Hola y bienvenidos a mi clase de inglés. Yo soy Charlie y en esta clase de 5 minutos les voy a enseñar un poquito de inglés que ustedes pueden aprender muy fácilmente. Hoy vamos a aprender saludos y despedidas. ¡Vámonos! Hello. Hello. Hello es la forma más fácil de saludar a alguien en inglés. Hello. Puedes usar cualquier hora del día y si quieres acortarlo, puedes siempre decir solamente hi. Goodbye. Goodbye. Goodbye también es una palabra inglesa muy común y significa adiós. Goodbye. Si quieres acortarlo, puedes solamente decir bye. Ahora vamos a ver a 3 saludos más. Good morning. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Good night. Good night. Significa buenas noches. En inglés, a menos que estés hablando del género de una persona o animal, los sustantivos no tienen género. Además, incluso cuando estás hablando de una persona o animal, el adjetivo no tiene género, por lo que siempre es el mismo, sin importar a quién o qué se refiere. Puedes usar estas frases en la misma manera que hello se usó antes. Y si olvidas algunas de estas frases, siempre puedes decir hello. Hay una manera fácil de usar estas frases como despedidas también, y eso se hace añadiendo have a adelante de cada una. Have a significa ten un o ten una. Entonces, ten una buena tarde, en inglés, es have a good afternoon. Echemos un vistazo a 2 despedidas más antes de terminar. See you later. See you soon. Later significa hasta luego y see you soon significa hasta pronto. Ahora vamos a practicar. ¿Qué significa
Hello. Hola. ¿Qué significa good morning? Buenos días. ¿Qué significa goodbye? Adiós. ¿Qué significa good afternoon? Buenas tardes. ¿Qué significa see you soon? Hasta pronto. Y hasta pronto para ustedes porque estamos terminando para hoy. Gracias a todos por ver y espero que hayáis aprendido algo. Adiós. Muy entretenido ese video. Gracias una vez más, Charlie. Y bueno, Ana María, esta es la primera vez que hacemos este experimento de tener una clase con un hablante nativo. ¿Qué te pareció? Me pareció estupendo, maravilloso. Charlie nos cuenta cosas muy puntuales que necesitamos en el día a día y cómo saludar o despedirnos. Y eso es importantísimo aprenderlo y tenerlo aquí para nuestra audiencia. Así que, bueno, la motivación también es a aprender nuevos idiomas y a poder comunicarnos en otros idiomas. Y yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de idiomas y de inglés, preguntarle a María Victoria cuál fue ese papel de los idiomas en su carrera profesional y en el desarrollo de su vida profesional. María Victoria. Pues voy a empezar por el final, que está bien, digamos, por el doctorado. Entonces, cuando yo decidí hacer el doctorado, yo me presenté a una beca Fulbright y en ese momento, yo creo que ha cambiado la Fulbright, pero digamos, en ese momento para uno presentarse, uno tenía que presentar un examen de inglés, no me acuerdo exactamente, no era el TOEFL, pero uno tenía que presentar, es que no me acuerdo, creo que era un Michigan, ya no me acuerdo, pero uno tenía que presentar un examen de inglés y sacar más de 76% para poderse presentar a la beca. O sea, era un prerequisito de la beca. Ya no te habías ganado la beca solo para poder concursar. Y nada, pues digamos que el poder hacer eso, y que además, digamos eso, sin haber estudiado en colegio bilingüe, digamos más como experiencia de vida, entre otras cosas, por ser Leonardo, yo creo que los idiomas sí, yo no sé cuántos idiomas hablaba Leonardo, pero mínimo hablaba latín, griego, italiano, mínimo, estoy segura. Entonces, los idiomas son parte de lo mismo, es como las matemáticas, también son lenguajes que todos deberíamos hablar. Entonces, yo me acuerdo que me gané la beca y entonces me fui un fin de semana de vacaciones a La Vega y me encontré con una persona que yo conocía de mi época en la Universidad Nacional y le conté, me gané una Fulbright y me voy a ir para Estados Unidos y me dijo, uy, pero la Fulbright es una beca burguesa. Y yo le dije, pues menos mal que yo no sabía porque si no, no me hubiera presentado. Pues sí, pero fue un poco como la crítica y era mucho por esa barrera del idioma que digamos era un reto y también era como una ofensa y digamos era como una pelea que había allí, pero yo lo digo de corazón, él me dijo así, yo le dije, bueno, pues menos mal que yo no sabía, pero digamos y la calificaban así era por el inglés. Entonces yo creo que también hay que empezar a romper esas barreras, no aceptarlas. Yo creo que los chicos y las chicas de ahora, o sea, los jóvenes de ahora, lo tienen más claro, particularmente el inglés, oyen música en inglés, cantan en inglés, que no es lo mismo que saber el idioma, esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, desafortunadamente hay que estudiar porque no es lo mismo, pero digamos que tienen un acercamiento mucho menos temeroso y de mucho menos, digamos, sospechoso sobre los idiomas, ¿no? También el chino, el otro día fui, o sea, he encontrado gente que tiene curiosidad muy joven, como me muevo también entre jóvenes en la universidad,
que tienen mucha curiosidad con los idiomas y a mí eso me encanta, digamos, ya no son lejanos, ya no es una barrera, a mí me parece que la gente joven de ahora lo tiene claro, así que lo que tienen que hacer es pues eliminar esa barrera contra menos. Hay que eliminar tantas, digamos, no es un país que no tenga barreras, está lleno de barreras, pero digamos, todas las que vayamos eliminando, pues el sueño se hace más cercano. Y Gracias, bueno, eso, María Victoria. me fui a estudiar a Estados Unidos y pues tenía que hablar inglés. Al principio me sentía como Mafalda. En el doctorado me acuerdo que tuve a un profesor absolutamente maravilloso, el gurú de las políticas públicas que murió el año pasado, que se llama William Don, y tomaba un curso que se llamaba Evidence and Inference, un curso doctoral. Y, nos ponían ensayos y yo me sentía como Mafalda. Yo decía, yo estoy aquí, yo siento que lo que escribo es, yo amo a mi mamá me ama, el dedo en la uña, el niño en la iglesia. Bueno, a mí me parecía terrible porque podía pensar, y hasta hablar, pero escribir era otra cosa y era muy exigente conmigo misma. Luego, digamos, no era tan mala como yo pensaba, pero yo me sentía así, o sea, porque me costaba esa pasada de la cabeza al texto, ¿no? Entonces, fue divertido al principio pero bueno, lo bueno en Estados Unidos, y quiero decirlo, digamos, de mi grupo, en mi grupo doctoral solo había un gringo, uno. Y todo el resto éramos, o sea, yo tenía un compañero coreano, una compañera africana, una compañera china, un compañero de Filipinas, Chirag Plat, todavía me acuerdo el nombre de él, era filipino, un compañero de Nueva Zelanda que se supone que son, digamos, English speakers, pero pues no es de Nueva Zelanda, un compañero, era la única colombiana. Solamente éramos 3 mujeres, el grupo eran mayoría hombres, no son grupos grandes, el grupo doctoral, y solo había un gringo que estudiaba retórica, que estaba haciendo un doctorado en retórica, pero tomaba estos cursos en la escuela donde yo estudiaba, digamos. Entonces, todos pensábamos, un día descubrimos esto, y es que yo pensaba, eh, yo pensaba que el filipino tenía mucho mejor dominio del inglés que yo, y él pensaba lo mismo de mí, que yo tenía mucho mejor dominio del inglés que él. O sea, todos pensábamos que el otro sabía más porque creo que todos nos sentíamos Mafalda. Y entre todas las Mafaldas, yo era la Mafalda más ilustrada, por lo visto. Pero es María divertido, o sea, Victoria, también es un reto divertido. muchas gracias por contarnos esa parte importante de los idiomas y en este caso del idioma inglés. Quiero hacer la invitación a nuestra audiencia para que se motiven a estudiar inglés, que permite, así como le permitió a María Victoria acceder a un doctorado o estudios de posgrado en otro país, a las personas que nos ven con seguridad también podrán hacerlo. Y lo que decía María Victoria es muy cierto, hoy en día hay muchas herramientas, yo creo que los jóvenes hoy lo tienen un poco más claro, así que, bueno, la invitación es a que estudien inglés y María Victoria, maravilloso lo que nos cuentas y toda esta dualidad a la que uno se enfrenta y uno cree que el otro sabe más que uno, pero resulta que no, que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Así que bueno, quiero darle paso a Francisco para que sigamos conociendo un poco más de María Victoria. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Y bueno, yo quiero resaltar también esas oportunidades de internacionalización le abren a uno también la mente a otras culturas y a sentirse en medio de la diferencia que somos iguales. ¿Usted cree que yo sé más inglés que usted? Pues no, yo creo que usted sabe más inglés que yo. Y encuentra uno esos componentes de la humanidad básicos en las otras personas y es una experiencia maravillosa. Y lo otro que quiero hacer es, como siempre, cuñas a la beca, al programa Fulbright. Yo también soy Fulbrighter y a Ana María, desde que la conozco, le estoy insistiendo que en algún momento se presente a la convocatoria Fulbright. Ahora están haciendo un esfuerzo mucho más grande para incluir una muestra más representativa de los colombianos, de todas las extracciones socioeconómicas y de las identidades
étnicas y personales de todo tipo para que nos conozcamos en esa humanidad en el mundo. Y bueno, esa es una invitación para que lo tengan presente. Ya ahorita vamos a hablar más de becas, pero yo quiero hacer una pregunta un poco más puntual a María Victoria. Entonces, ¿sí? estudiaste todos estos pregrados, los comenzaste, te graduaste de psicóloga y nos cuentas que hiciste un doctorado. ¿Cómo fue ese proceso de escoger posgrados? Uno, cuéntanos qué posgrados estudiaste y dos, ¿cómo hiciste para escogerlos? Yo creo que el doctorado sí lo escogí, pero lo único que yo creo que yo he escogido así en serio, es el doctorado. No tenía la menor duda. De ahí para atrás fue un poco serendipity, fue un poco también, sí, el azar y las circunstancias, porque yo estudié en los Andes el pregrado y yo ya era investigadora, o sea, yo la investigación, yo sí creo que yo era investigadora desde el cole, como les digo, a los 17 años hice mi primer trabajo de investigación sobre gamines en Bogotá. Yo siempre hice investigación, o sea, a mí la investigación me parecía, Leonardo, yo insisto, o sea, ¿cómo construyes conocimiento investigando? O sea, ¿cómo es que se aprende investigando? Ya había aprendido que uno no aprende solamente escuchando a los profesores, sino que hay que cuestionarlos y para cuestionarlos tú tienes que leer, o sea, retar el conocimiento vigente. Y eso se hace con la investigación. Entonces, digamos que a mí me encantaba investigar y, y al principio también hay que decirlo, el doctorado no entraba en mi rango o sea, yo nunca pensé que yo lo pudiera lograr porque pues todo había sido carrera de obstáculos, cómo, con qué, cuándo. eh, entonces, pues doctorado ni siquiera entraba, ¿no? O sea, ya, sin embargo, eh, ya cuando yo estoy en los Andes, yo empiezo a trabajar en investigación en la universidad, tomo un curso en la Facultad de Administración, que es una ventaja de las que tiene los Andes, la Nacional, que son universidades que te permiten tomar cursos en otras facultades. Entonces, digamos que ese curso en la Facultad de Administración me mostró fortalezas de lo que yo tenía frente, digamos, a la Facultad de Administración y empecé a trabajar con un profesor en investigación en la Facultad de Administración. Yo cuando me graduó, para que se rían, yo tuve el único cargo que yo creo que he tenido en el sector privado en mi vida y era bueno. Yo recién graduada fui jefe de recursos humanos de Crema Helado, ¿sí? Recién graduada. Tenía probablemente un salario, podría ser hasta mejor que el que tengo ahora, quiero decir, tenía un muy buen salario y estaba recién graduada, pero seguía queriendo hacer investigación. Seguramente tendría mucho más dinero si me hubiera quedado en ese campo, pero sí, pero no sería más feliz. No, no sería infeliz, pero no sería más feliz. Pero entonces tenía este profesor en la universidad que me decía, tienes que volver a la universidad. Yo le decía, sí, pues yo también quiero volver a la universidad, pero ¿cómo? Entonces abrieron una vacante para un cargo en el programa de la Universidad de los Andes para la Paz que se llamaba AMPAS y que estaba en el departamento de historia. Por eso mi envidia y mi admiración por la persona que ustedes entrevistaron, que es historiador y que fue raspachín. Además me da envidia porque la historia siempre, siempre amé, yo amo la historia. Me faltó, pero es que me la tomo tan en serio que no, siempre leí historia, siempre estuve, o sea, todo lo hice con historia, todo, la historia me atraviesa de principio a fin, a mí la historia me encanta. Y entré a trabajar ahí y luego terminé al semestre siguiente en la Facultad de Administración, que era la meta, y me quedé en la universidad y entonces empecé a dictar clases también. Y un día me dijo un profesor, María Victoria, si quieres seguir en, digamos, la carrera docente, te toca hacer un posgrado. Y yo, ¿cuál? Cualquiera. Así, estoy hablando en serio. Entonces yo dije, bueno, pues cualquiera. Es en serio. Por eso cuando me preguntas cómo elegí. Y entonces, pues, en ese momento, digamos, la especialización en gerencia de recursos humanos era como era psicóloga y no sé qué, dije, bueno, pues ese, pero
Ok. No era ese no era el interés era la carrera docente. O sea, si lo hubiera hecho hoy, no haría otra cosa, porque hoy la misma universidad tiene, o sea, está en otro nivel ya. Me Y parece, perdón que te interrumpa, me parece súper interesante esto que nos señalas, que es eh, los estudios de posgrado como una herramienta para seguir mi pasión, como un pretexto, una licencia el para que yo texto, pueda hacer lo que yo sí. quiero. Y me parece que ese es un mensaje supremamente poderoso. Y quiero que nuestra audiencia se quede con ese mensaje. Al regreso vamos a ir a fondo en esos proyectos en los que has trabajado. Vamos a preguntarte de lo que te apasiona para inspirar a nuestra audiencia. Y por lo pronto, queremos dejarlos a ustedes con la beca de la semana. Ya volvemos. Invitamos a todos nuestros usuarios de la empresa Codicer a que realicen sus pagos. Recuerde que todos los 18 realizamos los cortes a quien no esté a paz y salvo. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Recuerda que puedes pagar tu factura de Codicer en cualquier punto Gane. Solo debes tener tu número de contrato para informar en el momento del pago. No necesitas llevar la factura. Verifica que en la colilla la información coincida con su nombre. Recuerda que el corte de nuestros servicios se realiza los 18 de cada mes. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Codicer informa a todos sus usuarios que a partir de la fecha se está realizando atención al cliente y recaudos en caja en jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olvides, jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y de esta manera, estando al día, disfrutarás de todos nuestros servicios. Codicer, no solo comunicamos, unimos. El fin de año, tú podrás ser el ganador del carro nuevo que te regala Codicer. Año nuevo, vida nueva. El momento esperado llegó, la gran rifa de un Kia Picanto 0 kilómetros, este 30 de diciembre, en la que participan las personas que estén al día con sus facturas de Codicer. Pero eso no es todo, Codicer premia tu saldo en cero con el sorteo mensual de llamativos incentivos adicionales. El 27 de septiembre, un viaje turístico de 2 días, todo incluido para 2 personas. El 28 de octubre, premio de 1 millón de pesos. El 29 de noviembre, una motocicleta. Y el 30 de diciembre, el carro Kia Picanto para ti. Al cancelar tus facturas antes del cierre de cada mes, automáticamente se te asignará un número para que participes en los sorteos. Si lo deseas, puedes consultar tus boletas en la página www.codicer.com.co ingresando el número de cédula o contrato. Importante, el usuario debe estar al día para poder ganar. Todos los premios jugarán con los primeros 8 números del baloto, que equivalen a las 4 primeras balotas en orden. No se tiene en cuenta baloto revancha. Aplican condiciones y restricciones. Codicer, no solo comunicamos, unimos. Mucha atención para los usuarios de Codicer. Con el fin de cuidar el equipo que nos provee de internet, invitamos desconectar tanto la energía como el coaxial de nuestro módem mientras haya presente tormentas eléctricas. De esta forma conservaremos y cuidaremos el equipo para poder seguir disfrutando de internet. Codicer, no solo comunicamos, unimos.
estamos de regreso en ¿Y yo qué estudio? Veníamos hablando con nuestra invitada María Victoria Whittingham, que ha hecho absolutamente de todo lo que uno se pueda imaginar y nos está compartiendo esa historia súper interesante de vida. En el segmento anterior estuvimos hablando de idiomas, de posgrados y ahorita lo que queremos compartir con ustedes es la beca de la semana. Mucho ojo porque esta está abierta específicamente para personas en Buenaventura que quieran aprender inglés. Vamos con la beca de la semana. Hola a todos y todas, este es el espacio de la beca. Para esta semana les traigo la beca Martin Luther King, que cubre 100% un curso de inglés durante 2 años, material y 50 horas de liderazgo. Esta beca la dan el Colombo Americano Cali, Medellín y Buenaventura. ¿Cómo pueden aplicar a esta beca? Tienen que ser de las comunidades afro o indígenas, estar en la universidad cursando de 3º al 5º semestre y pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3. Recuerden que el inglés no solamente te da la oportunidad de hablar con más personas alrededor del mundo, de leer, de ver películas, de saber canciones, sino también de aplicar a becas de maestría y doctorado en una de las mejores universidades del mundo. Recuerden que esta beca está abierta hasta el 20 de noviembre y para poder aplicar tienen que ir a las páginas web de los Colombo que mencioné. Así que si quieren conocer más becas, no se desconecten de la beca de la semana en Devolver Conciencia o síganme en Twitter como @AnaRaGómez. Así que nos vemos la próxima semana. Nuestra beca de la semana. Espero que estén pendientes. Cada 8 días vamos a estar compartiendo información sobre becas y otras oportunidades para estudiar. Recorderis de lo que acabamos de ver. Fecha límite el 20 de noviembre, dirigida especialmente a jóvenes afroindígenas que estén en la universidad con buena trayectoria académica entre 3º y 5º semestre. ¿Para qué? Para aprender inglés en el Colombo Americano. Entonces, pilas con eso, vayan y métanse por internet a la página del Colombo y busquen esa beca MLK de Martin Luther King y anímense, preséntense, que estas oportunidades le cambian a uno la vida. No solo van a aprender inglés, van a formarse como líderes, van a establecer unos contactos que van a ser fundamentales en el resto de su vida, y lo peor que puede pasar si se presentan es que no se la ganen. Y pues eso es lo mismo que pasa si no se presentan, así que preséntense, que es una gran oportunidad. Y bueno, este tipo de información, como la beca de la semana, también lo compartimos en las redes sociales de Devolver Conciencia, y nosotros hemos preparado un montón de recursos para ustedes también a través de nuestra página de Sí Puedo. Así que la invitación es a que saquen sus teléfonos de una vez, se meten a Instagram, escriben Devolver Conciencia, todo pegado, todo en minúsculas, ahí aparecemos nosotros y le dan follow. Entonces, o le dan seguir. Yo hablando, me quedé con la clase de Charlie. Aquí ya nos pueden ver en pantalla. Ana María, cuéntanos qué van a encontrar nuestros televidentes en nuestro Instagram y en la página de CIPA. Gracias, Francisco. Bueno, queremos compartirles y decirles además que nuestra página de Devolver Conciencia en Instagram es nueva, reciente. Con esta nueva temporada estamos subiendo material importante para ustedes de las charlas que hacemos. Nuestro ID es Devolver Conciencia, así nos pueden encontrar en Instagram. Así que, como dijo Francisco, por favor saquen sus teléfonos, busquen en Instagram, vayan a dar like y a seguirnos. En esta página encuentran información importantísima sobre las charlas que hemos estado dando. Como les conté, en esta nueva temporada tenemos licenciados en idiomas y humanidades, por ejemplo. Hablamos también con una geóloga, compartimos las
becas de la semana. Hablamos con Jason Riascos y también tenemos un apartado aquí en nuestra página para que vayan a ver un poquito de lo que hablamos con él en su momento. Y bueno, todo este material, como pueden ver, es importantísimo y es de su interés para que vayan a verlo y vayan a darle me gusta a todos estos videos. Además, queremos contarles que tenemos una página, Si Puedo, de Si Puedo. Esta la pueden encontrar como sipuedocolombia.wixsite.com. Y aquí en esta página, en el primer apartado que van a encontrar es el inicio, las historias, quiénes somos, las herramientas que tenemos para ustedes, los eventos que hemos hecho y si podemos. Al inicio entonces encontramos 3 apartados importantísimos. Compartimos historias, dan aquí clic en el apartado de historias y encuentran estas historias que no sé por qué no me está llevando a historias. Bueno, ya encuentran todas estas historias maravillosas de personas que han cumplido sus sueños gracias a la educación y nos cuentan un poco de cómo ha sido ese proceso. Están separadas por áreas: ciencias sociales y humanas, ciencias naturales, ingenierías y artes. Y si ustedes quieren ver alguna historia en particular, es solamente que le den clic encima de cada una de ellas y podrán conocer todas estas historias. Aquí encontrarán quiénes somos, a qué nos dedicamos, quiénes son los fundadores de Si Puedo. Un saludo también para todas estas personas que han hecho un gran trabajo y que trabajamos diariamente por llevar estas historias para que ustedes se motiven a estudiar, para que encuentren motivación en todas estas personas que han logrado sus sueños gracias a la educación. Así que bueno, eso queríamos compartirles. Vayan, busquen la página de Si Puedo, por favor, exploren y vayan y síganos en @devolverconciencia en Instagram. Muchas gracias y adelante, Francisco. Bueno, gracias Ana María. Y bueno, la invitación es normalmente en nuestra primera temporada, porque ya esta es la segunda temporada. En nuestra primera temporada les mostrábamos nuestro Facebook. Allí también nos encuentran como Devolver Conciencia. Van a encontrar también un montón de videos, de charlas, de historias. Tenemos varios formatos. Tenemos charlas con colegios, que esas no las ponemos al alcance de todo el público, pero si quieren tener una invitada como Mara Victoria Whittingham en su colegio, contáctenos. Y bueno, yo creo que suficiente de cuñas y de vender lo que hacemos, de Devolver Conciencia, de invitar a nuestra audiencia. Yo quiero que volvamos a escuchar esta historia de Mara Victoria. Entonces, nos estabas contando hace unos minutos cómo los posgrados se volvieron una estrategia para ti, para cumplir tus sueños, seguir tus pasiones, y cómo lo que escogiste de verdad fue tu doctorado. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poco cuál era ese tema de tu doctorado, que de lo que leí de tu perfil muy oficial que iba a hacer para presentarte es en políticas públicas. ¿Qué es eso de políticas públicas que te atrajo tanto para hacer un doctorado en eso? Bueno, primero tengo que contarles que yo en la Universidad de los Andes hice una tesis en psicología política. La política me acompañó a mí desde chiquita. Como les decía, ser feminista es una apuesta política. Trabajar en los barrios populares y ser de la izquierda en Colombia es una apuesta política. Y digamos, yo eso lo tuve desde siempre, desde antes de salir del colegio. Entonces, esta es la constante, digamos, a veces cuesta hilar qué tiene que ver matemáticas y física con literatura y qué tiene que ver con sociología y qué tiene que ver. El conocimiento es un instrumento para transformar la realidad y mejorarla. Entonces, digamos que para mí lo que estaba claro es que la realidad como era no me gustaba. A mí no me gustaba que hubiera camiones en Bogotá. A mí no me gustaba que hubiera pobreza. A mí no me gustaba que hubiera marginación en los barrios. A mí no me gustaba que el norte y el sur fueran distintos, que sigan siendo distintos. Y digamos, como esa era la constante,
Yo hago una tesis, como les digo, en psicología política, eh, inspirada en la Constitución del 91. Y, y como esa era la constante, digamos, empiezo a trabajar desde la Universidad de los Andes en investigación en organizaciones del Estado. Digamos, en esa época la Universidad de los Andes no tenía escuela de gobierno. El área de administración pública se manejaba en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, donde yo trabajaba. Y digamos, había gente como que todavía está allí hoy, como Manuel Rodríguez, que es una lead en este momento de la sostenibilidad en el país. Carlos Dávila, que era un investigador de historia empresarial, pero pues un investigador de esos que cuando uno dice, yo cuando sea grande quiero ser como él. Sí, y creo que fui como él, es un homenaje que además le hago, pero creo que es mutuo. Trabajé con Enrique Ogleastre en un programa, en una investigación en 64 países sobre liderazgo, todo esto en la Facultad de Administración de los Andes. Y entonces hicimos un trabajo también con otro profesor sobre el impacto de la apertura en el sector telecomunicaciones y digamos que ya claramente me decantaba por el área de gobierno, por el área de gestión de lo público, que es, digamos, la pasión desde chiquita, de veces, cómo es que el Estado cumple con sus deberes o no cumple, y si no cumple, ¿por qué no cumple? Así que cuando elegí el doctorado sabía que tenía que ser un doctorado en gobierno o temas relacionados. Entonces, la Fulbright te da unas opciones para elegir la universidad y elegí un programa que me gustaba mucho porque en realidad mi doctorado es en Public and International Affairs. Ese es el PhD, dice PhD en Public and International Affairs, pero uno tenía que escoger dos áreas de concentración. Entonces, en Public yo elegí Public Policy, política pública, y en International Affairs yo elegí desarrollo, development. Entonces, para mí esa combinación era la combinación ganadora, la relación entre políticas públicas y desarrollo, ¿cierto? Que creo que eso es indivisible. Y esa era mi pasión desde chiquita. Yo lo que no sabía es que eso, que ser preguntona y cansona, inconforme, ¿cierto? Feminista y estar queriendo cambiar el mundo, podía convertirse en algo tan absolutamente magnífico como un doctorado. Ben, yo quiero resaltar aquí lo que te escucho de el conocimiento es una herramienta para transformar la realidad. Eso me parece supremamente poderoso. Me llega a mí personalmente porque uno identifica muchas cosas que no le gustan y que uno quiere hacer algo al respecto. En mi caso, yo soy ingeniero químico y mi doctorado fue en ciencia de materiales y estudié mucho baterías. Y es porque me digo, tenemos una crisis climática global y ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Y yo creo que esta es una invitación también a nuestra audiencia a que se pregunten cuáles son esas problemáticas que ustedes han identificado, esas realidades que ustedes quisieran transformar. Y esta es una invitación en la que les estamos diciendo, está en tus Sí manos puedes, transformar esas realidades. sí puedes, sí No, puedes, sí sí puedes puedes. hacerlo. No hay que esperar a que alguien más venga y lo haga por ti. Y eso lo hacemos también gracias a la educación, porque el conocimiento es una herramienta para transformar la realidad. Eso me queda anotado, ese me un tatuaje, no mentiras, no me hago tatuajes porque me da cosita el Hombre, dolor, pero me pero parece, me inspiras, me inspiras. A mí también me da pereza, pero todavía creo que todavía me pregunto si me hago un tatuaje antes de morir. Me parece simpático, me dan envidia a los chiquitos. Digo, ¿cómo hicieron semejantes tatuajes tan largos? ¿No les dolerá mucho? Bueno, en el, fin, es un arte también y es impresionante. sí. Pero bueno. Suficiente de tatuajes y creo que voy a darle más bien el paso a Ana María con la siguiente pregunta para nuestra invitada. Adelante. María Victoria, ya hemos visto que tienes una trayectoria muy, muy amplia con todo esto que has estudiado, con todas estas realidades que has podido transformar y que has podido vivir. Yo quisiera saber y preguntarte ese proyecto investigativo
más importante, solo uno de tantos, sabemos que hay muchos, pero uno de tantos, el proyecto más relevante y más importante que tú hayas considerado? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué encontraste? Y bueno, que nos cuentes cómo fue esa investigación. No podría elegir. Hablo en serio porque yo aprendí también hace mucho que la investigación también transforma la realidad. Es decir, la investigación genera conocimiento, pero no solo porque genera conocimiento. Y esto es algo que también quiero compartir, y es que el propio proceso investigativo, si se hace de manera respetuosa, ética y respetuosa, transforma la realidad. Incluso si al Departamento Nacional de Planeación le entregas el informe y lo usan para trancar la puerta o lo botan a la basura, ¿qué puede ocurrir? El solo proceso investigativo es transformador. La realidad se transforma solo de que le hagas preguntas y te relaciones con ella. Entonces, digamos, no sabría, ahora que, digamos, yo hice un proyecto no es el más significativo, pero yo hice un proyecto muy simpático. Voy a contar uno o dos, pero mira, uno que me parece súper simpático y hubiera sabido, pues tengo fotos. Es que yo hice un censo y estudio socioeconómico de zorras y zorreros en Bogotá, cuando había zorras y zorreros en Bogotá, que ya no hay. Bueno, uno que otro queda, pero no hay. Para el distrito, para la Secretaría de algo del distrito, no me acuerdo. Pero digamos que en ese ejercicio fue muy interesante, porque yo le otro día contaba eso a mis estudiantes. Fue muy interesante porque era cómo traes, primero cómo comprendes ese fenómeno que uno lo mira como una sola cosa, y yo descubrí que eran tres unidades. Una cosa es el carro, otra cosa es el conductor y quienes, digamos, conductor, conductoras, y otro es el animal. Eran tres piezas distintas, las ensamblaban, pero no eran una pieza. No, el dueño del animal no era el dueño del carro, y la familia que lo manejaba no era ni dueña del carro ni del animal. Entonces, digamos, era una complejidad enorme, y cómo los atraías. Y en ese momento yo estaba en el Instituto CER de Investigación, les quiero contar, no me había ido aún a hacer el doctorado, eso fue una convocatoria pública que hizo el distrito, y yo me la gané, y yo le gané a los Andes. Y cuando yo me gané la Fulbright, en la inducción que hace la Fulbright con subsidio, yo conocí a la persona que había armado el proyecto en los Andes. Y me dijo, oye, ¿tú cómo hiciste para hacer eso tan barato? Porque yo creo que la calidad técnica era también alta, pero digamos, nosotros ganamos también por precio, el Instituto CER. No yo, sino el Instituto CER, ganamos por eso. Y yo le dije, porque yo he sido pobre. Yo sé hacer cosas sin plata. Yo aprendí a hacer cosas sin plata y sin recursos. Diga, todos son recursos, más bien aprender que todos son recursos, que yo no necesito esto o aquello, sino que puedo hacerlo. Entonces, digamos, ese proyecto para mí, fue muy lindo, muy significativo, muy simpático, porque además terminé pues haciendo unas jornadas censales en poderos enormes, con unos equipos muy grandes de veterinarios y estudiantes de ciencias sociales. No les quiero contar el chiste, pero les voy a contar una anécdota. Un día estaba yo ya estábamos recogiendo pues todo este despliegue, y se me acerca un señor de esos que vende helados en Icopor, en esas cajitas de Icopor, y me dice, doctora, perdóneme que yo la interpele, pero le voy a decir algo, la próxima vez que haga un bazar, yo tengo una recomendación, porque es que yo conozco mucho de bazares, y ese día yo descubrí que estaba haciendo bazares, ¿sí? Realmente fue precioso. Digamos, ese proyecto lo quiero por el aprendizaje humano que yo hice, y por la significación que tuvo de alguna manera para una población que no era visible. Pero pues yo dudo, cuando me preguntaste, el primero que se me vino a la mente fue uno que hice hace 3 años sobre investigación en políticas públicas en Colombia, sobre el estado del arte de la investigación en políticas públicas, y cómo es doctorado en políticas públicas, y como ahí ya había hecho el doctorado. Lo que yo creo es que si hubiera una investigación más robusta, Colombia no tiene carrera investigativa, MinCiencias no promueve carreras investigativas.
Entonces terminamos todos los doctores de docentes, cosa que no tiene sentido porque entonces de verdad yo ganaba más antes de irme que 30 años después, pero bueno. Pero la carrera investigativa no existe. Si nosotros tuviéramos investigación más robusta en políticas públicas, el país sería otro. Sí, entonces ese ejercicio era para mirar dónde están las personas que hacen investigación en políticas públicas, cuáles son los temas que investigan, con qué metodología lo investigan, sobre qué investigan y si está concentrado el conocimiento, que es otro de los problemas que creo que tiene el país, y es que concentra los sitios de producción de conocimiento y digamos, sí, ese también me gusta. Definitivamente, María Victoria pues ha tenido una trayectoria impresionante desde elegir pregrado ya estaba en una variedad de temas bastante diversos. Así que, bueno, no, María Victoria, maravilloso. Muchas gracias por compartirnos al menos dos de tus proyectos y también de saber que a través de la ciencia y también aportamos al país, como el que nos cuentas de políticas públicas. Y bueno, también es importante el tema que traes a colación y es tantos doctorados que hay fuera de nuestro país, por ejemplo, porque es difícil encontrar aquí en Colombia esas oportunidades o que simplemente se van hacia la docencia, que no debería ser, pero bueno, lastimosamente así es hoy en día. Y bueno, quiero darle paso a Francisco para que haga Víctor. Claro que sí, Ana María. Y bueno, son unos puntos valiosísimos. A mí siempre siempre me gusta escuchar a los científicos, a las investigadoras cuando hablan de esos proyectos que les apasionan tanto, porque se entera uno de cosas que parecen tan específicas, tan puntuales, y para ellos y para ellas es una pasión enorme hablar al respecto. Y bueno, estos son proyectos que tocan directamente a comunidades. Y a mí me parece que eso es particularmente inspirador en un contexto como el nuestro en Colombia, en Buenaventura, donde hay tantas necesidades y muchas veces el paso que se nos olvida tomar para resolver esos problemas es entenderlos. Y en entenderlos empieza la transformación, de darle el mensaje a las personas de que son importantes. Y bueno, esa es la razón de ser de todo lo que hacemos nosotros acá en Devolver Conciencia y el corazón de Y yo que estudio también. Pero bueno, continuando con la entrevista, ya nos acercamos un poco al final. Yo quiero que María Victoria nos cuente un poco también qué sigue en su carrera profesional. ¿Cuáles son esos desafíos, esos retos que tienes planteados para ti misma en este punto de tu carrera? Pues estando cercana a jubilarme, y lo digo en serio, o sea, a jubilarme formalmente, pero digamos, creo que el sueño es que cuando me jubile voy a poder hacer investigación, porque digamos, como digo, no existiendo la carrera investigativa en Colombia, digamos que uno tiene que adaptarse al mercado y entonces creo que esa frustración la comparto con casi todas las colegas y colegas que han hecho doctorados y es que la investigación es, digamos, un esfuerzo sobrehumano en Colombia aún. Si nos toca, hay muy pocos recursos, pues todo el mundo, los debates sobre cuánto se destina para ciencia, tecnología e innovación en el país están en pie y el uso, digamos, de esa comunidad del conocimiento aún es muy deficiente. Entonces, yo lo que voy a hacer en el futuro es investigar. Es decir, buscaré la manera de hecho, ya tengo una cosa chiquita que ya me pasó, si es, digamos, es volver como a vincularme a redes en las que he estado y en las que quiero seguir estando. Me gusta mucho hacer investigación transnacional, es decir, con otros investigadores de otras, y digamos que estoy empezando a vincularme a un proyecto que haría un trabajo comparativo de Argentina, Chile y Colombia. Yo dirigiría el estudio de casos sobre Colombia
No quiero dar, pues, porque esto es una cosa que está en proceso, pero digamos, ese es, el próximo sueño está aquí a la vuelta de la esquina y me encantaría, es un trabajo sobre políticas públicas, pero cruzado con la economía. Y a futuro es lo que quisiera, es decir, volver a lo que realmente, en lo que mejor soy, en lo que más me gusta, que es hacerle preguntas a las cosas y tratar de encontrar respuestas útiles, ¿no? Luego, bueno, A pero mí, creo que ese es el sueño. a mí me parece espectacular cómo toda esta historia que nos cuentas converge en esa pasión por las políticas públicas y cómo tener ese efecto en la sociedad como a una mayor escala y cómo ese es el sueño que has tenido por muchos años y es el sueño que sigues teniendo y es esa investigación con lo que quieres continuar. Voy a darle el paso a Ana María para que te haga la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y vamos a ir cerrando el programa. Ana María, adelante. Francisco, ¿cómo estás? Creo que tuve un error de conexión y no alcancé a escuchar lo último que me dijiste. Apenas estoy como regresando. Mi conexión está como un Tranquila, poco inestable porque está lloviendo durísimo acá. tranquila. Estos son los desafíos de hacer esto en vivo y en múltiples ciudades. Para ir cerrando, quería preguntarle a María Victoria en muy poquitas palabras, porque nos pasamos del tiempo aquí. ¿Cuál es ese consejo que te hubiera gustado a ti escuchar? ¿Qué te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas terminando el colegio y empezando ese proceso de responder ¿y yo qué estudio? Yo creo que el consejo yo lo escuché sin darme cuenta de mi papá. Y el consejo era estudia. O sea, yo no me atrevería, yo no hubiera querido que me dijeran qué, sino que me dijeran estudia. O sea, estudia y sigue estudiando y vuelve a estudiar y no te canses nunca de estudiar, de aprender más que de estudiar. Sí, el estudio es un medio para aprender, nunca te canses de aprender, porque además uno todos los días aprende cosas nuevas y se hace mejor en la medida en que aprende. Sí, o sea, yo no me va a alcanzar la vida para todas las cosas que hubiera querido aprender. O sea, esos 11 fueron una muestra de lo que yo hubiera querido. O sea, me faltaron un montón de cosas que yo hubiera querido aprender. Y siempre, como les digo, la historia, a lo mejor algún día, si me queda tiempo, me hago un doctorado en historia, porque la historia me parece la cosa más maravillosa. Entonces, yo lo que hubiera Espectacular, querido que pregunto yo que estudio, no sé qué, pero estudie, o sea, lo que sea, pero estudie y siga espectacular estudiando. ese consejo que le dejas a nuestra audiencia. Estudie. Siento que ese es el consejo más concreto que hemos escuchado de todos nuestros invitados en últimas es estudie y descubra qué es eso que le apasiona y adquiera ese conocimiento. Con eso terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, María Victoria. También quiero agradecerle al equipo Pero, detrás de cámaras de Devolver Conciencia, de Lemar, a Rubén, a Carolina, a Angélica, a Charlie por su video, a Ana Ramírez también y al señor Ferrer por darnos nuevamente este espacio para estar con ustedes aquí en Telemar. Nos vemos. Francisco, ¿me regalas Discúlpame, 30 adelante. segundos? ¿Puedo? Yo creo que sí, damos 30 Hay segundos, algo dale. no súper importante que no dije. Yo fui maestra en el Pacífico un año. Yo viví en Mulatos un año de maestra. Yo amo el Pacífico y lo conozco bien. Y aquí estamos conectándonos una vez más con el Pacífico. Nos vemos en 8 días con un nuevo episodio. Esto es ¿Y yo qué estudio? Atrévete a soñar. Chao, chao. Chao y gracias, gracias.